¿Alguna vez has tenido esa pesadilla? Esa en la que no puedes correr y no puedes gritar, pero sientes que algo oscuro se acerca a ti. No es un monstruo con dientes y garras, es más silencioso, más paciente. Es una sombra que se arrastra por las calles, que susurra detrás de las puertas cerradas, que entra en tu casa sin hacer ruido. Y una vez que está dentro, no hay escapatoria. Bienvenidos. Soy Diana y estás escuchando Expedientes Secretos de la Ciencia. Bienvenidos. Soy Diana y estás escuchando Expedientes Secretos de la Ciencia. Antes de comenzar, una advertencia importante. Este episodio puede incluir lenguaje gráfico, descripciones médicas o hechos que algunos oyentes podrían considerar inquietantes. El contenido que compartimos tiene fines informativos y narrativos. No constituye asesoría profesional, médica ni legal. Si el episodio trata temas que te afectan personalmente, por favor, contacta a un profesional calificado. Para transparencia, todas las referencias, estudios y fuentes citadas en este capítulo están disponibles en la descripción del video. Hoy no vamos a hablar de un asesino serial o de un misterio sin resolver de un solo caso. No. Hoy vamos a abrir el expediente más aterrador, masivo y devastador de la historia de la humanidad. Un caso que tuvo a todo un continente como víctima. Un asesino que no usaba un cuchillo o un arma, usaba pulgas. Hoy estamos investigando el expediente de la peste negra. Esto no es solo una lección de historia, esto es una historia de terror real. Es una investigación epidemiológica de un crimen masivo. Así que acomódense y preparen sus mentes para un viaje al siglo XIV. Para entender la magnitud del crimen, tenemos que entender primero a la víctima. Imaginemos a Europa alrededor del año 1346. Es un continente lleno de vida, ¿verdad? Caballeros, damas, grandes catedrales. Parece el escenario de un cuento de hadas. Pero mis amigos, la realidad era muy diferente. Europa en ese entonces era sucia. No es por ofender, pero lo era. Las ciudades eran increíblemente densas. La gente vivía amontonada. La basura se tiraba directamente por las ventanas a la calle. Baños, alcantarillados, eso no existía. Las calles eran literalmente ríos bueno, de todo. Aguas residuales, desperdicios de animales, desperdicios de humanos, todo se mezclaba en un lodo fétido. Y donde hay suciedad y desperdicios, por supuesto, hay ratas. Millones de ratas. Ratas negras específicamente. Ratus ratus es el nombre científico. Ellas eran las verdaderas dueñas secretas de la ciudad. Vivían en los techos de paja, en las bodegas de los barcos, y eran los vehículos perfectos para nuestro asesino silencioso. La gente de esa época no tenía ni idea de lo que causaban las enfermedades. Pensaban que eran un castigo de Dios, o que el aire estaba viciado, lo cual técnicamente era cierto, pero no por las razones que ellos creían. La medicina era, bueno, una mezcla de hierbas, rezos y prácticas que hoy nos harían vomitar. Una migraña, taladro en el cráneo para liberar espíritus malignos. Peste, baños en orina. En serio, Europa era básicamente una bomba de tiempo epidemiológica. Solo se necesitaba que alguien encendiera una chispa. Y esa chispa se prendió en las lejanas estepas de Asia. Permítanme presentarles al culpable, el asesino en serie más prolífico de todos los tiempos. No es un hombre, no es un virus, es una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta pequeña bacteria bajo el microscopio parece solo un pequeño bastoncillo, inofensiva, pero en realidad es una máquina de matar perfectamente evolucionada. Su modus operandi es brutal. Normalmente vive en roedores, estos usualmente silvestres como marmotas y ardillas terrestres, en lo que llamamos un foco endémico. Aquí está en equilibrio con ellos,
Pero cuando salta a un nuevo huésped, como nuestra amiga la rata negra, es cuando el infierno se desata. ¿Y cómo viaja de la rata a un humano? Aquí es donde entra el cómplice, el accesorio del crimen. La pulga de la rata, llamada Xenopsila cheopis, este pequeño insecto chupa la sangre de una rata infectada. La bacteria, Yersinia pestis, entra en la pulga y hace algo horrible. Se multiplica en su estómago. Se multiplica tanto que forma una especie de tapón sólido y básicamente esto es considerado un biofilm. Imagínense esto. La pulga tiene tanta hambre y tiene el estómago completamente bloqueado por esta masa gelatinosa de bacterias. No puede digerir la sangre, está famélica, desesperada, así que decide saltar a otro huésped, quizás otra rata o quizás un humano. Y cuando pica, intenta chupar sangre, pero no puede porque está bloqueada. Entonces, literalmente vomita miles de bacterias directamente en el torrente sanguíneo de la persona o el animal al que haya saltado. Es como una jeringa bioterrorista. Es espeluznante. Y así, con una simple picadura, la sentencia de muerte está firmada. El primer caso, es decir, el paciente cero, ocurrió probablemente en las estepas de Asia Central, alrededor de 1330. De allí viajó por la ruta de la seda, el Amazon Prime de la era medieval, llevando seda y especias y muerte. La historia dice que llegó a la península de Crimea, a una ciudad llamada Kafa, hoy Feodosia, que se encuentra en Ucrania. Los mongoles estaban sitiando la ciudad y ellos mismos estaban muriendo de la peste. Y aquí viene uno de los primeros casos registrados de guerra biológica. Cuentan las crónicas que los mongoles, frustrados, comenzaron a catapultar los cadáveres de los soldados muertos por la peste dentro de las murallas de la ciudad. Imaginen el horror, un cuerpo hinchado y negro cayendo desde el cielo. Es realmente una imagen apocalíptica. Los genoveses que defendían la ciudad, aterrorizados, huyeron en sus barcos sin saber que con ellos llevaban polizones mortales en la carga. El primer barco llegó a Messina, Sicilia, en octubre de 1347. Los marineros a bordo estaban o muertos o moribundos, con extraños bultos negros que les brotaban del cuerpo. Europa acababa de ser infectada, y la plaga se manifestó de tres formas principales. Tres firmas del asesino. Uno, la peste bubónica. Esta es la más famosa. En ella, la bacteria viaja a los ganglios linfáticos cercanos al sitio de la picadura de la pulga y allí se multiplica. Es por esto que los ganglios se inflaman hasta convertirse en unas bolas enormes, del tamaño de un huevo o una manzana incluso, llamadas bubones. Estos son increíblemente dolorosos y la piel adyacente a los ganglios se vuelve negra y purpurácea, esto debido a la gangrena y la hemorragia interna. La fiebre es altísima, el paciente suele delirar de dolor y la tasa de mortalidad es del 60 al 90%. Morías en menos de una semana. La segunda forma es la peste neumónica. Esta es aún más aterradora, porque en ella la bacteria llega a los pulmones y se convierte en neumónica, es decir, ahora el asesino se transmite por el aire. Una persona infectada tose o estornuda y esparce un aerosol lleno de bacterias. Los síntomas son terribles. Tos violenta, esputo espumoso o saliva espumosa y usualmente teñida de sangre. Esencialmente te ahogas en tus propios fluidos. Desde los primeros síntomas hasta la muerte podía pasar solo un día. La tasa de mortalidad era casi del 100%. Prácticamente nadie sobrevivía. La tercera forma es la peste septicémica, la más rara de todas, pero la más fulminante. En esta, la bacteria entra directamente a la sangre y es aquí donde se multiplica de forma masiva. No da tiempo ni siquiera a formar los bubones. En esta forma, la persona sufre una septicemia masiva. La piel se vuelve de un color púrpura oscuro o negro, esto debido a las hemorragias subcutáneas, y de ahí el nombre de muerte negra o peste negra. Morías tan rápido que a menudo te desplomabas en la calle sin siquiera haber mostrado síntomas previamente. Podía matar en horas y, por supuesto, era 100% mortal. No había escapatoria, no había tratamiento.
Era una lotería de la muerte con casi todos los boletos perdedores. Ahora, adentrémonos en la escena del crimen. Imagina que eres un campesino en Londres o un comerciante en Florencia. Un día, tu vecino se queja de fiebre. Al día siguiente, tiene un bulto del tamaño de un puño en la axila y grita de dolor. Al tercer día, está muerto. Y al cuarto día, tu hijo pequeño comienza a toser sangre. El pánico es absoluto. No hay ley, no hay orden. La sociedad se desmorona. Los médicos, por supuesto, intentaban ayudar, con sus trajes de cuero y sus terroríficas máscaras de pico que llevaban hierbas aromáticas para purificar, entre comillas, el aire. Lo cual, irónicamente, podía ayudar un poco contra los miasmas o estos aromas viciados, pero no contra las pulgas. Es decir, estos largos picos sí los protegían contra los aerosoles que se producían en la variante neumónica. Sin embargo, contra las otras variantes realmente no les ayudaba mucho. Además, los tratamientos que implementaban solían ser inútiles. Estos consistían en sangrías, emplastes de excrementos de rana, romper los bubones, pero esto solo aceleraba la muerte. La gente moría tan rápido que ni siquiera había tiempo para funerales individuales. Se usaban carretas que recorrían las calles con un pregonero gritando: «¡Sacad a vuestros muertos!». Los cuerpos eran amontonados en fosas comunes, capa sobre capa, como leña. A veces se encontraban familias enteras muertas en sus casas, devoradas por las ratas, incluso antes de que alguien las descubriera. El miedo llevó a buscar archivos expiatorios. Se culpó a los leprosos, a los extranjeros y sobre todo a los judíos. Corrieron rumores horribles de que los judíos estaban envenenando los pozos. Fue una de las olas de antisemitismo más violentas de la historia. Miles de judíos fueron quemados vivos en sus barrios o expulsados de ciudades enteras por un crimen que no existía. Persecuciones y masacres que añadieron violencia humana al desastre biológico. Porque el miedo nos convierte en lo peor de nosotros mismos. Ciudades como Florencia perdieron el 75% de su población. Se estima que la peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia. En Europa sola murió entre el 30% y el 60% de toda la población, en tan solo 5 años. Piensen en eso. De cada 2 personas que conocías, una estaba muerta. Es un nivel de devastación que ni las guerras mundiales modernas han igualado. Era sin duda el apocalipsis. Pero incluso del horror más absoluto puede nacer algo nuevo. Cuando la plaga finalmente remitió, alrededor de 1353, el mundo que quedó era irreconocible. Y sorprendentemente, no todo fue malo para los sobrevivientes. Con tanta gente muerta, la mano de obra se volvió increíblemente escasa. Los campesinos, que antes eran siervos atados a las tierras de sus señores, de repente tenían poder. Podían exigir salarios más altos y mejores condiciones. El sistema feudal, la base de la sociedad medieval, comenzó a desmoronarse. Este fue el comienzo del fin de la Edad Media. La obsesión constante con la muerte también cambió el arte para siempre, dando lugar a un género macabro llamado danza de la muerte, que eran representaciones en las que esqueletos arrastraban a nobles, campesinos y clérigos por igual, recordando que la muerte no respetaba jerarquías. También comenzó el cuestionamiento de la iglesia, cuyos edificios comenzaron a llenarse de calaveras talladas y frescos que mostraban cadáveres en descomposición, debido a que no pudo hacer nada para detener la plaga. Y fue esto lo que allanó el camino para el pensamiento secular y eventualmente el Renacimiento. Este vacío de certeza abriría en el futuro el camino a una Europa distinta. La medicina también cambió. Aunque faltaban siglos para el descubrimiento de las bacterias, la experiencia de la peste dejó claro que las enfermedades no eran solo castigos divinos. Había patrones, formas de transmisión, factores ambientales. Sin saberlo, la humanidad había dado un paso hacia el nacimiento de la medicina científica. La peste también impulsó los primeros intentos de cuarentena. La palabra viene del italiano 40 giorni, 40 días. Venecia implementó un sistema donde los barcos debían esperar 40 días antes de que a la tripulación se le permitiera desembarcar.
La sociedad tuvo que reinventarse desde sus cenizas, literalmente. Durante siglos, la verdadera identidad del asesino fue un misterio. Se debatió si fue anthrax, ébola o incluso un virus. No fue hasta 1894 que un bacteriólogo suizo-francés llamado Alexandre Yersin, de ahí el nombre de la bacteria, la aisló e identificó durante una epidemia en Hong Kong. Pero la prueba definitiva, la prueba de ADN que cerraría el caso para siempre, llegaría mucho después. En los años 90 y 2000, los arqueólogos comenzaron a abrir las fosas comunes de la peste, estos lugares entre sagrados y de horror. Y en los dientes de las víctimas encontraron un tesoro. La pulpa dental está increíblemente bien protegida. Puede preservar el ADN de patógenos durante siglos. Y cuando los científicos la analizaron, bingo, encontraron el ADN de Yersinia pestis. La evidencia forense era irrefutable. El caso estaba cerrado. El asesino de 200 millones de personas había sido identificado, 700 años después de sus crímenes. Pero el expediente no está completamente cerrado. Aún hay debates. ¿Por qué se propagó tan rápido y fue tan letal? Algunos científicos sugieren que quizás se trataba de una cepa particularmente virulenta, o que coincidió con condiciones climáticas perfectas para las ratas y las pulgas. Otras incluso especulan si pudo haber sido neumónica desde un inicio, lo que explicaría la velocidad de propagación. Esto es un recordatorio de que la ciencia siempre está evolucionando, incluso sobre el pasado. La peste negra no es solo una historia de terror antiguo. Yersinia pestis todavía está entre nosotros. Hay casos reportados cada año en partes de Estados Unidos, África y Asia. Pero gracias a la ciencia ya no es una sentencia de muerte. Los antibióticos como la streptomicina pueden tratarla eficazmente si se detecta a tiempo. Pero el expediente de la peste negra nos deja con una advertencia escalofriante. Nos recuerda lo frágil que es nuestra sociedad, lo rápido que todo puede desmoronarse. Cómo un organismo microscópico, un accidente de la naturaleza, puede cambiar el curso de la historia para siempre. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos preparados para el próximo asesino invisible? ¿Hemos aprendido las lecciones de higiene, de ciencia, de cooperación que nos dejó este horror? La muerte negra fue el depredador perfecto de su tiempo, y aunque hoy tenemos mejores defensas, el miedo que provocó, ese susurro en la oscuridad, ese es un fantasma que nunca nos abandona por completo. Pero por hoy, este expediente queda archivado. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y recuerden, la historia, por más oscura que sea, siempre tiene lecciones que enseñarnos. ¿Sobre qué otro expediente secreto de la ciencia les gustaría que investigáramos?